Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Yo creo que por respeto pues a todos quienes han estado vinculados de manera acorde al horario, pues podemos iniciar la sesión del día de hoy, de esta tarde, con este equipo de colegas que nos acompañan. Mi nombre es Elías Francisco Amorte y soy docente de planta de la Universidad Surcolombiana. Y en este breve espacio pues vamos a tratar un poco el asunto sobre un software especializado para el tema de tratamiento de información cualitativa. Digamos que eh, va a dar por lo menos algunos inicios o algunos indicios de cómo comenzar y cómo iniciar el trabajo, principalmente con esta herramienta. Entonces, me confirman si ya se ve la pantalla, por favor. Sí, señor. Vale, gracias. Listo. Bueno, entonces este breve, va a ser muy rápido, el taller, el seminario, pues va a ser denominado como la sistematización de los datos cualitativos a través del software Atlas T. Esto lo vamos a plantear, es un trabajo que hemos hecho junto a mi colega el profesor Jonathan Mosquera, en el grupo de investigación en el cual estamos vinculados y desde el semillero de investigación en sí. Todos los trabajos que hemos realizado, sobre todo en los últimos años, pues han venido desde la perspectiva sobre todo de investigación cualitativa y de enfoques más de tipo interpretativo hermenéutico. Justamente habíamos colocado este taller, esta de socialización para el día de hoy, porque de cierta manera el trabajo que hicimos el miércoles de apertura con el profesor Mosquera y ayer él con el trabajo de análisis de contenido, pues era poder culminar de cierta manera esos elementos en el manejo de este software. Quisiera comenzar entonces con algunos asuntos y es como, pues en los últimos años el tema de la vinculación de, primero que todo, los equipos de cómputo, todo lo que ha venido pues vinculándose a la investigación, sea de social o sea de ciencias aplicadas o ciencias básicas, pues ha tenido un impacto, tiene un impacto pues cada vez mayor, el acceso a equipos de cómputo viene siendo un asunto de amplia cobertura a nivel mundial. De hecho, creo que el asunto de la pandemia nos llevó justamente a fortalecer y desarrollar muchos más procesos, no solo desde la virtualidad, sino desde todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y todo lo que tiene que ver con pues el uso de los ordenadores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Justamente por la dificultad de muchas investigaciones que se estaban llevando a cabo, de poder tener el acceso justamente a los sujetos, en este caso, llamémoslo niños, niñas, jóvenes, etcétera, en campo, ¿no? Entonces, digamos que es como un primer elemento para tener en cuenta, ¿no? Como de manera masiva pues se ha venido viendo el uso, por una parte, de ordenadores, por otra parte, la necesidad de manejar volúmenes de información supremamente grandes, ¿sí? Y es un elemento muy importante porque uno de los asuntos que nos permite justamente el Atlas tiene que ver el manejo de información supremamente voluminosa, que generalmente cuando lo hacíamos, llamémoslo un poco de manera tradicional o antigua, pues era un asunto bastante difícil de poder llevar a cabo en nuestras dinámicas investigativas que llevábamos en procesos pues en el pasado, ¿sí? Y fundamentalmente, algo que nos ha permitido en mayor hincapié el uso de los computadores y este tipo de herramientas es principalmente pues, el procesamiento de información y específicamente sobre los textos, ¿sí? Sobre los asuntos que tienen que ver con escritura y manejo de textos. ¿Sí? Si bien el programa permite el tratamiento de información iconográfica y de información audiovisual, nos centraremos hoy exclusivamente en el tratamiento de información representada a través de textos, sea cual sea su proveniencia. Vale, decir también que no es el único programa. En la actualidad existen diversas softwares, diversos paquetes informáticos con los que se puede hacer tratamiento de información principalmente cualitativa. Entre ellos conocen algunos que tal vez ustedes ya hayan manejado, como el envío, el Snowgraph, y en este caso el Atlas TIC, que es uno de los que también pues, se ha difundido mucho a nivel mundial. De hecho, cada año se hace en diferentes países del mundo congresos y seminarios dedicados al manejo del Atlas TI. Justamente, inclusive tienen un órgano de difusión, un journal sobre estudios que se hacen a través de esta plataforma, de este paquete informático.
Eh, un asunto particular que tiene, a diferencia de en vivo, por ejemplo, que el Atlas TI se usa principalmente con licencia. Nosotros en la universidad y con la profesora Marta Mosquera se han conseguido pues, diferentes licencias para trabajar en nuestra facultad de educación. Y pues muchas universidades adquieren el paquete de las licencias para manejarse en computadores Mac o en computadores, digamos, que manejen la plataforma Windows. El costo de una plataforma alrededor de una licencia, alrededor de unos 3 computadores, está rondando los 3 entre 3 y 5 millones de pesos para el uso alrededor de unos 3 computadores. En este caso, pues la versión que les voy a presentar es una versión Atlas T7, que es con la que estamos trabajando por ahora en el grupo de investigación. Vale, hay que mirar entonces en ese sentido, pues cuáles son algunas ventajas que se tienen sobre esta plataforma. Esto pues es una plataforma creada en el contexto europeo, específicamente en el contexto alemán, y aunque no va a ser, digamos, un asunto que profundizaremos aquí, pero sí es muy claro tener en cuenta que el andamiaje, sobre todo desde el punto de vista paradigmático, epistemológico, que sustenta el tratamiento de la información y la manera en la que se trabaja con Atlas TI, es teoría fundamental, ¿sí? Y es pues justamente como una respuesta y una particularidad, sobre todo de las ciencias sociales, de construir conocimiento, eh, sobre todo más de carácter desde la propia realidad y no con, digamos, categorías preestablecidas por el investigador, ¿sí? Un elemento que también nos daría mucho para discutir es justamente la perspectiva que se tiene con la cual se creó este software, y es una perspectiva pues que trataba de romper los esquemas tradicionales de investigación, de una investigación conductista tradicional, sino que trata de responder a otras maneras de construir pues la realidad y los fenómenos sociales en este caso, y es justamente a través del análisis de contenido que se hace sobre las expresiones de los sujetos en diferentes campos investigativos, sea a través de textos, sea a través de manera oral o a través de sus actuaciones, ¿sí? En nuestro caso, pues nos centraremos en ver cómo a través de este software podemos llegar a entender lo que se puede llamar en libros de investigación unidades de significado, unidades de información, procesos de codificación abierta, cerrada, etcétera. Y desde allí es justamente desde los datos la posibilidad de generar la construcción pues, de conocimiento frente a algún fenómeno, en nuestro caso pues, educativo, que estemos trabajando. ¿Sí? Eso nos va a permitir generar conceptos, categorías, redes semánticas, etc. Es importante y es un poco también aclararlo. Muchas personas a veces esperan que sea el Atlas TI quien les organice la información, ¿sí? Y algo muy importante, y lo hablábamos el miércoles en la sesión, es que quien maneje el Atlas TI, el investigador, el equipo de investigadores que lo trabaje, pues tiene que tener muy claro que, cuál es el objeto de estudio, cuál es la pregunta que persigue, cuáles son los objetivos de la investigación que tiene, porque eso definitivamente permite el tratamiento de la información con una mayor claridad a través del software, ¿sí? El software lo que nos va a permitir es justamente tener la capacidad de manejar un volumen de información supremamente grande y la capacidad de poder representarlo de una manera mucho más concreta y organizada, ¿sí? Como veremos más adelante a través de mapas o redes, en este caso semánticas. Vale. Quiere decir, es esta salvedad, lo que hacemos como investigadores es cargar en nuestros computadores toda la información que hayamos, de cierta manera, pues conseguido en nuestro estudio, ¿sí? Entonces aquí digamos que previo a esto el investigador ha construido todo un problema de investigación, ha planteado un diseño metodológico, ha planteado unas técnicas de recolección de información, y lo que vamos a trabajar aquí son producto de la aplicación de esas técnicas con las cuales se ha recogido información de diferente índole, ¿sí? Dentro de la perspectiva cualitativa, muchas de esas que ustedes sabrán seguramente, colegas, empleado, una de las más usadas, cuestionarios, encuestas, observaciones a grupos focales, etcétera, y todo eso pues transcrito y convertido en material textual. ¿Qué nos permite entonces el software? Nos permite primero tomar notas, tener la capacidad de ir diligenciando notas de campo que son supremamente valiosas, sobre todo en investigación cualitativa, modificarlas, añadirles, limpiarlas, ir modificándolas en la medida en la que voy haciendo la investigación, ¿sí? Nos va a permitir codificar, crear palabras o conceptos clave
para hacer el tratamiento de la información que tenemos en nuestro estudio. Nos va a permitir almacenar de una manera más ordenada pues todos los materiales textuales con los que estemos trabajando, principalmente pues todo lo que tiene que ver con las transcripciones de las diferentes fuentes de información que hayamos pues conseguido, ¿sí? Nos va a permitir buscar documentos fuentes rápidamente, nos va a permitir generar relaciones entre diferentes elementos textuales que vayamos encontrando. También nos va a permitir, aunque no es un elemento, digamos, netamente cualitativo, pero sí nos va a permitir manejar algunos elementos de frecuencias con relación a las unidades de información, a las categorías con las que trabajo, con relación al número de relaciones. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo rápidamente. En general, pues nos va a permitir realizar un análisis de contenido sobre esa información que tenemos. ¿Cuál es la propuesta que hemos hecho? Es digamos, una manera muy rápida de representar lo que sería un análisis de contenido y que se puede llevar al tratamiento del Atlas T. Esto lo propusimos hace ya 8 años en una tesis de maestría y era que lo primero que tenemos que tener claro como investigadores pues eran las maneras con las cuales íbamos a recolectar la información, ¿sí? Grabación de entrevistas, recolección de documentos, cuestionarios, etc. Posteriormente, un trabajo de transcripción, de convertir ese material en texto, ¿sí? Y la posterior, ya con el uso de ordenadores, pues digitalizar toda esa información, ¿sí? Un tercer elemento que es con el cual ya vamos a comenzar justamente con el Atlas, y tiene que ver con la identificación de unidades de información, ¿sí? Con afirmaciones, con unidades que tengan sentido y significado para la investigación que tenemos en nuestro caso, ¿sí? Un siguiente paso que va a ser codificarlas, hay que intentar darles una manera de representación y organización a ese material. El Atlas nos va a permitir pues darle una codificación a cada una de esas unidades que vayamos trabajando, ¿sí? Y pensemos que aquí estamos como en un nivel muy básico y por eso decimos que este software hace análisis de contenido. Estamos comenzando con las ideas más precisas, más específicas, más puntuales de ese material textual que tenemos y desde allí empezamos a ubicar, a construir, a buscar semejanzas, discrepancias, similitudes, diferencias entre ellas y vamos a hacer un primer trabajo de agrupación entre esas unidades, entre esas eh, expresiones que tienen sentido y significado para lo que queremos indagar en nuestra investigación. Con ello, finalmente, formular, y esto ya efectivamente no lo hará el Atlas T, sino es el investigador quien a través de la organización que ha hecho con el Atlas podrá identificar de manera más rápida y de una manera más concreta cuáles son esas proposiciones, esas ideas mucho más generales, mucho más macro, con las cuales ha permitido pues, destacar la información que se ha indagado. Eso nos va a permitir formular ya algunos referentes y aquí ya nos pasamos al plano de lo teórico, aquí ya empezamos a hacer un proceso de construcción de conocimiento a partir de esos pequeños unidades de información que hemos recolectado y finalmente pues un trabajo ya de análisis de información. ¿Sí? Un proceso muy rápido de algo que lo hacíamos hace unos 8, 9, 10 años hacia atrás, era que hacíamos un trabajo de campo en el que teníamos que coger todos esos cuestionarios que habíamos indagado, teníamos que, inclusive en las hojas de papel que teníamos, tenemos que tomar las hojas de papel, subrayar con un color, tomar apuntes, ahí mismo agregar los memos o los análisis que empezábamos a hacer, etcétera. Lo que ven ustedes allí en pantalla es un ejemplo de una transcripción de un cuestionario que aplicábamos en algún momento y en el que inclusive le teníamos que dar un código, ¿sí? Teníamos que estar un poco la manera en la que hacíamos análisis de contenido hace más de 10 años, seguramente ustedes también con sus colegas. ¿Qué hacíamos con eso? Pues finalmente empezamos a hacer un ejercicio de eh, digitalizar esto, de pasarlo a procesadores de texto. Y generalmente algo muy general de lo que se hacía a través de análisis de contenido, pues era poder tener por una parte identificadas una serie de unidades de información a través de las similitudes o diferencias que podríamos encontrar, proponíamos ya elementos de orden, digamos, proposicionales frente a unas macroideas que me permitían englobar esas pequeñas unidades de análisis y finalmente pues un trabajo mucho más desde el orden de vista de construcción de conocimiento a partir de eso. ¿Sí? Entonces digamos que lo que vamos a ver con el Atlas T es cómo todo este trabajo podemos hacerlo mucho más sencillo, tanto desde la identificación de la información que es importante para nuestro estudio, como
la construcción de, digamos, conocimiento ya desde la información que hemos indagado. Listo. Ya para comenzar a trabajar con el Atlas, voy a compartir ya toda mi pantalla. eh, y lo primero que vamos a ver es que efectivamente es cómo ingresar al software. En el correo creo que la profesora Marta les había compartido un link para descargar la versión trial y la versión demo del software. Actualmente están por la versión 9.0, pero la versión con la que vamos a trabajar es una versión, digamos, un poco anterior, de hace unos 2 años, pero que, digamos, mantiene las mismas características de la plataforma. ¿Sí? Este es el icono del Atlas T, generalmente queda en el escritorio o queda en el inicio de Windows. Lo que vamos a hacer es, lo primero es cómo ingresar. Y un elemento importante es, sobre todo para quienes usan el Atlas en computadores que tienen varios perfiles de usuario y que no lo usan, digamos, en sus computadores personales, es siempre ingresar como administradores. ¿Sí? Para ello damos clic derecho y siempre ingresamos por la opción ejecutar como administrador. ¿Sí? Eso nos va a permitir que podamos trabajar con el 100% de la libertad de las opciones que tiene el software. ¿Listo? Y aquí viene un elemento muy importante, y es la capacidad que tenemos de tener toda nuestra información completamente organizada. ¿Sí? Un asunto muy importante para poder manejar el software es que tengamos previamente toda nuestra información organizada. ¿Sí? Es decir, que ustedes en sus diferentes computadores pues tengan toda su información recolectada, organizada, sobre todo por fuentes de información. Yo voy a poner aquí a manera de ejemplo una carpeta que tengo con doctorado, una carpeta que se llama tesis doctoral, una carpeta que se llama resultados, y eso podría asemejarse a cualquier proceso investigativo que ustedes estén haciendo. Y generalmente, y es una recomendación, es tratar de ubicar los materiales con los que vamos a trabajar con el Atlas TI a través de la fuente de información que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento vamos a trabajar con un curso, con unos resultados que provienen de un curso de didáctica 1 y en concreto de 4 fuentes de información que yo tenía, porque tenía observaciones de clase, transcripciones de observaciones de clase, otros documentos textuales, vamos a centrarlos en los cuestionarios. ¿Sí? Y aquí es muy importante tener en cuenta también el tipo de investigación que tenemos. Si nosotros tenemos un tipo de estudio más de orden longitudinal, seguramente que tendremos cuestionarios de entrada y de salida frente al fenómeno que estábamos estudiando. Y eso pues nos va a permitir diferenciar un momento inicial versus un momento final de mi investigación. ¿Sí? En este caso vamos a trabajar con algunos ejemplos de un momento inicial. ¿Sí? Y lo segundo que yo debo tener en cuenta es la capacidad de mantener la codificación de los sujetos o el material documental, por ejemplo, que esté trabajando. Una opción, y es un poco también desde la experiencia que hemos tenido en el grupo de investigación, y es codificar los sujetos. ¿Sí? Nosotros, dado que trabajamos casi siempre con estudiantes, hacemos un trabajo de codificación por sujetos. En este caso, ustedes encuentran que los documentos que están en Word están denominados con un primer código inicial que aparece como E1, E2, E3, E4, hasta E27. Eso nos va a permitir que si yo en un momento final, en un estudio longitudinal, quiero comparar, pueda efectivamente comparar un documento entre el E7 o el E24 con su homólogo al momento inicial. ¿Sí? Es una primera estrategia también muy importante, es tener una claridad muy grande de la fuente de información que estoy trabajando, del sujeto al que estoy analizando y darle un código a ese documento. ¿Sí? Sobre todo además por el tema de tratamiento de la información y por el tema de los consentimientos, pues es también manejar un poco el anonimato de la proveniencia de esa información. ¿Listo? Vale. Ese es un primer asunto. ¿Listo? Ahora sí, volviéndonos a la plataforma, al software, vamos a iniciar aquí de ceros. Esa es la plataforma como si la tuviéramos nosotros y la abriésemos por primera ocasión en nuestros computadores. ¿Sí? Nos va a decir la versión que tenemos, qué tipo de versión es. A los que hayan descargado el demo les puede aparecer aquí versión trial.
opción demo. ¿Listo? ¿Cómo se denomina el macrodocumento sobre el que vamos a trabajar? Estos macrodocumentos se denominan unidades hermenéuticas. ¿Sí? Va a ser el gran paquete, el gran cajón, donde vamos a hacer nuestros primeros análisis. Una buena recomendación que yo suelo hacerla también es que hagamos unidades hermenéuticas en tanto tengamos fuentes de información. En este caso, por ejemplo, hicimos una unidad hermenéutica para cuestionarios, hicimos una unidad hermenéutica para observaciones de clase, por ejemplo, hicimos una unidad hermenéutica para un grupo focal, por ejemplo, e hicimos una unidad hermenéutica para análisis de documentos, sean cuales sean, historias de vida, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una buena herramienta es tratar de hacer y de generar unidades hermenéuticas por fuentes de información que tenemos. ¿Listo? En esta plataforma ustedes van a encontrar entonces dos grandes elementos, dos grandes conjuntos de iconos. En la parte horizontal van a ver todo lo que tiene que ver con el cargar los documentos y el tratamiento que se hace sobre los documentos. Vamos a trabajar 4 asuntos fundamentales, que son los documentos primarios, que son los documentos que yo voy a analizar, las citas, ¿sí? En nuestro caso, y un poco más la denominación que le damos desde análisis de contenido, serían las unidades de información, ¿sí? o las unidades de análisis, los códigos, que también se asemejaría un poco más a una construcción de las categorías, ¿sí? Y un asunto de memos que se refiere como a esas notas que yo puedo ir haciendo sobre mi investigación. ¿Listo? Vamos a trabajar hoy básicamente, intentar llegar a trabajar con los documentos primarios, las citas, los códigos y los memos. E intentaremos ya, les mostraré con algunos ejemplos de lo que hemos hecho en el grupo de investigación, algunos ejemplos del tipo de redes que se pueden hacer y desde esta versión, desde la 7 hacia adelante, ya hay unas opciones de análisis cuantitativo que también pueden, de cierta manera, eh, enriquecer el tipo de análisis de resultados que podemos hacer sobre nuestra investigación. ¿Listo? Vale, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser cargar el documento. Necesitamos que en esta plataforma tengamos un documento y podamos comenzar a analizar. Vamos aquí a documento primario, se nos abre una nueva ventana, nos va a pedir que busquemos el documento que queremos agregar, podemos ir directamente, asignar documento primario, ¿sí? O vamos a documentos, nuevo, y agregar documento. Tenemos esas dos plataformas. Vamos a documento primario, vamos a asignar documento o vamos por aquí por documentos, nuevo. Cuando le damos clic en cualquiera de las dos opciones, él nos va a abrir lo que se denomina como un explorador. Nos va a decir que le busquemos el documento que queremos trabajar. De aquí la importancia de que tengamos la información nosotros previamente organizada. Ya sabemos que la tengo en carpeta de doctorado, en tesis doctoral, en resultados, en didáctica, en cuestionarios y que vamos a trabajar con el momento inicial. Listo. Una buena opción que pueden hacer es la siguiente. Yo ya sé que efectivamente tengo que trabajar con todos estos 27 documentos de Word que tengo. Yo puedo hacer, eso ya digamos que depende mucho de las prácticas y de las rutinas y guiones que ustedes vayan generando. Yo puedo cargar un documento, ahora me aparece aquí ya efectivamente mi documento primario, P1, ¿listo? Y analizarlo, o si me quiero ahorrar de cierta manera un poco de tiempo, yo puedo de una vez, y ya sé que estos son los documentos que voy a analizar, vamos a usar ahora este medio, voy a agregar desde el segundo hasta el 27º y le doy a abrir. Él los carga uno por uno. Esta versión tiene algo positivo y es que antes, en las versiones anteriores, solo se podía cargar con documentos RTF, ahora carga con documentos de Word y documentos en PDF, que es generalmente en los programas en los que hacemos la digitalización de los documentos. Listo. Él me dice ya se han subido los 24 documentos. Pues primer elemento es cargar toda la información que quiero efectivamente analizar. ¿Sí? Ven ustedes entonces que me aparece en el documento 1 al 25. ¿Sí? Fueron los que cargamos.
Me aparece también entonces el número de citas. Yo puedo ver aquí el número de citas. En este momento ninguno. No hemos hecho ningún trabajo de análisis de contenido todavía. Y me dice pues el origen, la fecha de modificación, etcétera, de los documentos. Listo. Ya tengo en mi unidad hermenéutica aquí en esta pestaña cargados 25 documentos. ¿Listo? Y si ven ustedes aquí, entre un corchete, todos me aparecen con un cero. Quiere decir que efectivamente ningún documento cuenta con alguna unidad de información. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces el siguiente paso, que sería analizar. ¿Listo? Y comenzar a hacer un poco el trabajo de análisis de contenido. Voy a irme a mi primer documento que quiero trabajar. Hago clic sobre él y él ya efectivamente me lo va a cargar. Me va a cargar la transcripción total del documento que yo haya cargado en este momento. Van ustedes a ver que hay dos grandes espacios aquí. Esta parte hacia la izquierda, que es donde me va a mostrar el documento. Me puedo subir, bajar. Pueden ver ustedes aquí que él de una vez me coloca el número de línea, ¿sí? Para, digamos, manejar un poco más organizada la información. ¿Listo? Y en este, por ahora, sección de la derecha la vemos libre, dado que aún no hemos comenzado el trabajo de análisis de contenido. ¿Listo? ¿Cuál es el primer paso que hacemos entonces? El primer paso que hacemos es efectivamente empezar a revisar el texto que está allí. Y lo primero que debo tener en cuenta es empezar a filtrar el tipo de información que requiero para mi investigación. ¿Sí? Esa es una investigación, eso fue mi tesis doctoral, y yo estaba aquí indagando pues, las concepciones que tenían los estudiantes sobre algunos asuntos de enseñanza de la biología. ¿Sí? En ese sentido, por ejemplo, todo esto que aparece aquí es información que no requiero para analizar en mi investigación. Es sencillamente un instructivo, una explicación del instrumento. ¿Listo? Quiere decir que esto lo pasaríamos por alto en una primera instancia. ¿Listo? ¿Dónde vamos a comenzar a trabajar con análisis de contenido? Vamos a trabajar con el análisis de contenido cuando empecemos a ver las respuestas de los estudiantes, o de los sujetos, o de los niños, las niñas, independientemente pues la población que esté trabajando. ¿Listo? Y para eso tenemos que irnos entonces a esta primera situación. Esta primera situación era una primera pregunta que se les hacía a los estudiantes. Cada respuesta que aparece aquí es tomada textualmente pues, de la transcripción que se hacía del cuestionario que se aplicara por sujetos. ¿Listo? Ahora, quiere decir que nuestra primera idea, nuestra primera afirmación que sería importante para nuestra investigación sería esta. ¿Sí? Un asunto y una recomendación también muy importante cuando hacemos análisis de contenido. Muy pocas veces lo que nos interesa son palabras. ¿Sí? Si yo tengo la palabra salida, no me dice nada. O si pienso la palabra clase, no me dice nada. ¿Sí? Generalmente lo que sistematizamos y lo que analizamos son secuencias afirmativas que tengan sentido y significado. Si yo leo, es una salida pedagógica donde, ¿sí? Y la extraigo del texto y del contexto, en este caso de la respuesta completa, no tiene sentido, ¿sí? O si yo solo colocase esta unidad tampoco. Mi primera idea que quisiera analizar sería entonces, es una salida pedagógica donde se lleva a la práctica lo visto en clase, ¿sí? Lo que empiezo a hacer entonces en esta primera fase con el Atlas TIC es resaltar o remarcar y especificar pues, la información que es importante para nuestro estudio. Y lo hacemos entonces con esta herramienta. Yo selecciono el texto que quiero identificar y puedo hacerlo de dos maneras. Una manera empleando estos iconos que aparecen en la parte vertical izquierda, ¿sí? Con esta en específico que son unas comillas. Ven ustedes, allí aparece crear una nueva cita desde la selección actual. Esta es la selección que yo tengo. Entonces, vamos a ver algo en específico, y es que al momento en el que yo le vaya a dar clic aquí, en el que le diga, nómbreme esta cita, van a ver que en esta parte va a aparecer un asunto en especial. Vamos a darle clic entonces. Listo. Aparece una pequeña barra de color gris. ¿Listo? Y cuando yo paso el cursor sobre la barra vertical que aparece allí,
Él ya me ha hecho un trabajo de codificación y me está diciendo CI 2.1 y aparece efectivamente cuando fue creada, ¿sí? Y me aparece en ese número 1919, hace referencia al inicio de la línea en donde comienza el texto y donde finaliza. Si ustedes se dan cuenta, toda esta idea está dentro de la línea 19 del texto. ¿Listo? Pues miren que aquí en un primer trabajo el software me permite analizar, digamos, generar tres cosas. Un primer código y además darle un tamaño, en este caso, en términos de cuántas líneas del texto corresponden. ¿Sí? Listo. Yo puedo seguir haciendo este trabajo. Vamos a hacer la siguiente. ¿Tendría sentido que yo me, digamos, resaltara esto que aparece allí? Digamos que no tendría sentido. Ya sabemos que es una pregunta que venía previamente predeterminada en el cuestionario, ¿sí? Quiere decir que aquí iría a la segunda respuesta de este estudiante. Hago el ejercicio, reflexiono, analizo. Puedo decir se amplía, no me dice nada, pero si digo el conocimiento, tampoco tendría sentido. Quiere decir que podría tomarla completamente, ¿sí? Y aquí estamos en la idea más pequeña y más específica que da este sujeto sobre una pregunta. Y vamos a la opción crear cita directamente en la barra de la izquierda o puedo hacerlo con clic derecho. Me aparecen estas opciones. Yo puedo darle crear cita libre, ¿sí? Y me va a aparecer lo mismo que manejamos hace un momento. Me va a decir esto es efectivamente una, una cita, ¿sí? CI. Me va a decir es dos puntos. Uno, porque es el primer documento primario que estamos analizando. Si ven ustedes aquí ya en el corchete aparece un dígito, aparece 2, dado que son el número de unidades de información que tenemos. Y me está diciendo, me está ubicando que esta unidad comienza en la línea 23 y culmina en la línea 23. Es tal cual vemos aquí. ¿Listo? Vamos a continuar con el ejercicio. Y aquí ya aparece un asunto. Vemos que en esta respuesta a la pregunta que le hacemos a este estudiante, él nos responde cuántos elementos, para que lo vaya pensando cada uno ahí. Él me responde tres grandes elementos. Un primer elemento, aprender a compartir. Pero alguien diría, no, pues yo tomo toda esta idea, ¿sí? Y podría decir que esta es unidad de información. Pero si queremos ir a la base, a la unidad más pequeña que tiene sentido y significado, yo podría decir que lo que parece ser una sola unidad de información realmente puede concebirse como dos unidades. Como conocen otra forma de aprender que tendría sentido, ¿cierto? Si yo la extraigo de esa frase, tiene sentido. Y una segunda, que sería fortalecer sus conocimientos. Si la extraigo de todo este contexto, no pierde sentido ni pierde significado. ¿Listo? Entonces, vamos a demarcar la primera que tenemos. Vamos a la opción crear nueva cita. ¿Listo? Vamos a hacerlo ahora con estas que están en la línea 29 de mi primer documento primario. Le voy a decir, esta primera va a ser una unidad de información. El derecho, crear cita libre. Recuerden que hay dos maneras. Esta es una. Y la otra es directamente aquí, en la opción de la barra de la izquierda. ¿Listo? Vayamos viendo entonces lo que va cambiando digamos, en el escritorio del software. Vemos efectivamente que el documento primario, listo, ya aparece con 5 unidades de información. ¿Sí? Aún no tenemos ningún código, no hemos creado categorías, ni hemos hecho ningún memo. ¿Sí? Pero lo que sí tenemos son citas. Y si yo abro la pestaña de citas, él ya me va a mostrar las 5 directamente y rápidamente que yo he encontrado y que yo he demarcado en este primer texto. Me está diciendo todas son del primer documento primario, porque el primer número es 1. Me está diciendo el consecutivo, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y me está diciendo efectivamente en qué línea del texto inicia, en la 19, en la 23, en la 28, en la 29, ¿sí? Y en cuál termina. ¿Listo? Ven ustedes entonces que cuando el software identifica en una misma línea
más de una unidad de información, las empieza a plantear con diferentes colores, de tal manera que yo pueda diferenciar una unidad de información de la otra. ¿Listo? Vale, vamos a terminar de hacer todo el ejercicio con este primer documento. Vamos con esta siguiente pregunta. Aquí, a diferencia de lo anterior, tengo una sola idea. ¿Listo? La selecciono con el cursor. Voy a crear nueva cita. ¿Listo? Ya me la identifica con una barra. Ya me aparece aquí en el grupo de citas. Y efectivamente ya me dice, vieron aquí el cambio, que vamos en 6 unidades de información. ¿Listo? Vamos a ver entonces esta siguiente. ¿Listo? Fíjense cada uno en esta respuesta. Vamos a ver un poco esto. Dice, me da la claridad ya que por medio de la observación es más fácil el aprendizaje que por medio de la teoría. ¿Sí? Aunque parece extensa, ¿sí? Es la unidad de información más extensa que ya estamos viendo, la respuesta más extensa. Aunque yo la dividiese en 3 elementos, me da la claridad que por medio de la observación es más fácil y que el aprendizaje que por medio de la teoría, ¿sí? Pareciera que si separo esas 3 ideas y las extraigo del contexto en el que están escritas, se pierde el significado y el sentido de toda la oración. ¿Sí? Ese es un trabajo muy interesante que debe hacerse también como investigador. Una herramienta que nosotros hacemos en el grupo es que generalmente eh, los documentos no los analiza un único investigador y hacemos un proceso de triangulación por investigador que se denomina también. Si en este momento, por ejemplo, al revisarlo y yo le preguntase al profesor Gustavo, por ejemplo, y nos reunimos un día y nos dimos cuenta que Gustavo me dijo, no, Elías, en esta yo encontré 3, pero resulta que luego yo miro y Jonathan me dice, no, yo encuentro 2, y yo les digo, no, yo encuentro 1, ¿sí? Quiere decir que ahí hace falta algo por afinar sobre la manera en la que estamos identificando las unidades de información, ¿sí? Ese es un ejercicio de triangulación que es muy importante hacer. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a tomarla, vamos a llamarla una nueva cita, ¿listo? Y ya aparece una barra, me aparece aquí que ya vamos 7 unidades de información y que efectivamente estamos por ahora trabajando solo en el documento 1, ¿listo? Y hasta ahí vamos apenas en el nivel más básico del tratamiento de información que se hace con el Atlas TIC, ¿listo? Vamos a terminar con esta última para pasar al siguiente paso. Dice que la biología estudia todos los seres vivos, todos los seres u organismos vivos, ¿sí? Yo la miro, la reviso, la pienso y creo que efectivamente esto es una única y sencilla idea que tiene sentido y significado si la extraigo de su contexto, ¿sí? Vamos a usar el clic derecho, crear cita libre. Listo. Hasta aquí es el primer paso que yo haría sobre estos documentos, ¿sí? Resulta que vamos a ampliar a intentar pensar en otras 2 herramientas que trae el software. Ya he visto yo que tengo en mi documento, en mi unidad de hermenéutica, ya tengo cargados 25 documentos. Si ustedes ven aquí, en citas, ya me aparece que el documento primario 1 tiene 8 unidades de información. ¿Listo? Ya puedo ver yo todas las citas que he tomado de este primer documento. ¿Listo? Y por ahora no hemos trabajado ni códigos, ni hemos trabajado sobre un memo o una nota que hacemos sobre algo, ¿sí? Y aquí hay un trabajo importante también porque si algo caracteriza la investigación cualitativa es que es un proceso en el que vamos, devenimos, construimos algunas cosas, pensamos, planteamos nuevas posturas de análisis teóricas, recordamos en algún momento que esa idea que estamos encontrando tiene que ver con una propuesta conceptual o recordamos un artículo que sabemos que trabaja ese tema. Pues para ese tipo de cosas nos pueden servir los memos en este caso. Vamos a hacer entonces a trabajar con el memo, con la nota sobre alguna de las unidades de información. ¿Listo? Yo voy a trabajar, por ejemplo, vamos a trabajar sobre la primera unidad de información. ¿Listo? Ya sabemos que si yo hago clic en la barrita, él me va a mostrar seleccionada cuál es. Si yo le doy clic derecho a esta barra, me va a aparecer la opción editar comentario. ¿Listo?
Entonces vamos a usar el comentario para esta unidad de información.